Moviendo las neuronas con Leonardo Lorenzo. Y así es, moviendo las neuronas. Ese es el objetivo de este espacio que, bueno, está a cargo de Leonardo Lorenzo. Hoy, bueno, la cena de los sentidos. Al parecer una experiencia que él vivió y que nos habla a las claras de lo que puede llegar a ocurrir cuando se nos cambia totalmente una situación a la que uno está acostumbrado, como lo que es, bueno, la visión. Simplemente, bueno, el hecho de repente pasar de estar con iluminación a estar totalmente oscuras y tener que seguir la vida común para uno que no está acostumbrado puede ser muy difícil. Y esto va a plantear sin lugar a dudas muchas interrogantes. Para eso lo tenemos a él, el hombre de las preguntas, al hombre que nos hace mover las neuronas. Leonardo, ¿cómo estás? Pablo, bienvenido, un gusto de estar con ustedes nuevamente en una semana bastante particular, ¿no? Ya preparándolo para los huevos de Pascua, etcétera, etcétera. Es cierto. Así que haciéndonos preguntas. Totalmente. Bueno, esto es una experiencia que tú viviste, la cena de los sentidos, así se llama. La cena de los sentidos es, como vos decías, una experiencia que me dejó una enorme cantidad de preguntas, además de muchísimo placer, y que recomiendo fervientemente a todas aquellas personas que se puedan venir hasta Montevideo, pasar sí o sí por esta experiencia porque es totalmente enriquecedora. Bien, contanos un poco de qué se trata, ahí está. ¿En qué consiste? La Cena de los Sentidos es un evento que va por su sexta temporada, es decir, sexto año consecutivo, organizado por Carlos. Carlos es una persona ciega, su pareja también lo es, en un restaurante de aquí de Montevideo, una trattoria, como se le dice, estos lugares de pastas, que se llama La Comedia. Es un lugar muy, pero muy conocido, Comedia Trattoria. Allí se realiza lunes y martes, los primeros lunes y martes de cada mes, la Cena de los Sentidos, que consiste en comer sin luz. Uh-huh. Claro, lo primero que uno dice, bueno, pero qué incómodo comer sin luz. Me parece, la primera duda que a uno lo asalta. ¿Cómo es el mecanismo? Cuando uno llega, no están las luces prendidas, pero sí hay 4 o 5 velas, 4 o 5 fuentes lumínicas que hacen muy agradable la situación. Es decir, vos llegás y vas con tu pareja, podés ir con tus hijos inclusive, o con amigos, realmente es como si entraras a un lugar ambientado a luz de vela. Uh-huh. Hasta allí absolutamente todo normal. En ese mismo momento inclusive se hace una degustación de quesos y de vinos, donde uno, va desarrollando en ese ambiente tan particular de baja luz, tal vez el sentido del gusto, uh-huh, que como toda cena va a ser obviamente el sentido primordial, el principal sentido. Hasta que en determinado momento se avisa que se van a apagar las luces. El lugar, ya te digo, es un restaurante como cualquier otro, no cambian nada, simplemente que esas luces que se apagan, o sea, esas velas, en las paredes o en las ventanas hay unas especies de marcos que no dejan pasar absolutamente nada de luz. Queda totalmente a oscuras, completamente. Pero cuando te digo totalmente oscuras, digo totalmente oscuras. Uno lo puede comparar únicamente con un apagón en su propia casa, donde enseguida o prendemos la pantalla del celular o vamos a buscar las velas. Y siempre algo de luz encontramos. Cuando yo te digo sin luz absolutamente. Lo primero que le va a pasar a uno que vive esta experiencia es abrir los ojos como un demente, hasta el punto de que te empiecen a doler los músculos estos que tenemos arriba de las cejas, porque vos tratás de captar hasta el mínimo rayito de luz, que además te das cuenta es absolutamente en vano porque no existe. Así que te digo, lo primero que te vas a dar cuenta es que abrís los ojos como si estuvieras loco, ¿no? Para tratar de ver algo, ¿verdad?, que no vas a ver seguramente. Obviamente se le pide a la gente que no prenda celulares ni ningún tipo de fuente lumínica, ¿no? ¿Y cómo continúa esto? Porque la cena continúa, siguen sirviendo, ¿cómo se hace, no? Porque uno después tiene que empezar a comer. ¿Cómo hace? Para dar una idea, el piso tiene unos listones casi imperceptibles de madera para indicarle a los mozos, que también son personas ciegas, ajá, a indicarle a los mozos cuál es la mesa 1, la 2, la 3, la 4, la 5, etcétera. Sobre las mesas hay muchos más utensilios y herramientas para comer que en la mesa de cualquier persona. Es decir, vos tenés tu plato, después tenés cubiertos para la entrada, para el plato principal y para el postre. Tenés además 3 copas, para el agua, para el refresco y para el vino. Lo primero que decís es, esto va a volar todo.
negativo, no se cayó en la experiencia de unas 2 horas y media, 3 horas que estuve allí, nunca a nadie se le cayó ni una copa ni un cubierto, y todos, cosa que es todos absolutamente comieron. normal en cualquier restaurante, ¿no? Y todos comieron y tomaron, digo, ¿no? No es que se quedaron ahí a la expectativa. Totalmente, lo único que en vez de pasar el brazo por arriba despegado de la mesa, lo pasás rastrero sobre la mesa, y a esa altura agarrás el cubierto, a esa altura agarrás la copa, a esa altura cambiás de copa o agarrás la servilleta, y te puedo asegurar que es un método que hace que no se caiga absolutamente nada. Luego lo siguiente, uno puede pedir por mail el menú, es decir, quiero comer de entrada esto, quiero comer de plato principal esto y quiero comer de postre esto. Podés hacerlo sorpresa, salvo como en mi caso, que no me gusta el pescado, pedí que no me sirvieran pescado en ninguno de los platos, pero que no quería saber lo que iba a comer. Lo segundo que pasa, ¿me siguen ahí? Sí, sí. Lo segundo que pasa es que la gente empieza a gritar. ¿Por qué? Inclusive, porque la sensación de no ver los gestos del otro, y ahí hay uno de los primeros aprendizajes, darte cuenta cómo hablamos con gestos, al punto de que al no verlos o al sentir que no ven tus gestos, te preocupás mucho de lo que decís no suene orgulloso o agresivo o fuera de tono. Todo el mundo empieza como a gritar, al punto que el restaurante, que se divide en dos partes, una a oscuras y la otra que se ve, que es otra parte, había mucho más relajo en el lugar donde estábamos nosotros que en el lugar donde había mucha más gente, que era la otra parte del restaurante, que es independiente de la cena de los sentidos. Eso fue realmente maravilloso. Después empiezan a traerte la comida, viene el plato, la entrada, y ahí te das cuenta que utilizar cubiertos es algo para la gente que ve. No digo que las personas ciegas no usen cubiertos, y tal vez lo hagan mucho mejor que yo. Lo que digo es que, ¿qué son los modales? Y acá viene una de las primeras preguntas. ¿Qué son los modales sino un lujo de las personas que vemos? Si nadie te ve, ¿qué te impide que vos agarres la comida con la mano? Claro. ¿Cuánto hace que no comes o que no agarrás la comida con la mano? Seguramente, si sos adulto, haga más de 40 años, cuando en tu casa comías de repente con la mano, o lo último que comiste fue una pizza, que ahora además viste que te la sirven con cubierto. Y en ese momento la gente comía con cubiertos, nadie comió con la mano, porque a la vista, después cuando prendieran las luces, todos nos íbamos a dar cuenta quién había usado cubiertos y quién no. Vos sabés que la gente empieza a comer con la mano, y ahí encontrás otro de los disfrutes, que es justamente sentir el alimento. Como vos ya no tenés la vista, pero sí tenés el gusto, sí tenés el tacto, sí tenés el oído y sí tenés el olfato, empezás a utilizar mucho los otros elementos. El sostener la comida con la mano es realmente un placer. Es más, por supuesto que tenés servilletas, cosas para secarte, servilletas húmedas, o sea, no olvídate la incomodidad que les puede representar comer con la mano. Pero ¿qué pasa si nadie me ve? Es una cierta libertad, ¿no? Una cierta libertad que uno tiene también en ese caso, y en ese sentido seguramente lo habrán disfrutado de esa forma. Vos sabés que acabás de dar de decir una de las palabras que mejor representan, es libertad. Es sentirte invisible, es sentirte que vos o que ustedes están fuera de las normas. Es más, la gente empezaba a cantar sin tener miedo al ridículo, cosa que los uruguayos padecemos bastante, ¿no? Este temor al ridículo, ¿verdad? Al qué dirán de mí. Esto me hace acordar, disculpa que te interrumpa, me hace acordar un poco a lo que ocurre, no sé si a alguien le habrá pasado solamente a mí, cuando uno está en algún lugar y se corta la luz. Siempre empieza uno a gritar, y grita el otro, y se arma un alboroto, que en cuanto viene la luz, todo se disipa. Quiero decir, mientras conversamos, que a la audiencia, ustedes se pueden comunicar con nosotros, contarnos experiencias similares, qué opinan, bueno, las sensaciones que les deje esto que estamos charlando. Nuestro WhatsApp es 091-687064. Lo repito, 091-687064. Participar también de esta columna que bueno, tanto nos hace mover las neuronas. Continuamos, Leonardo. Hablamos de eso.
Sí, te decía que esto que vos hablabas de la libertad, ya te digo, la gente canta, la gente se divierte de una manera que no se divierten en la otra zona del restaurante donde están todas las luces prendidas, porque hay una especie de, yo creo, y sin ser sacrílego, de alguna manera de sentirte Dios. O sea, vos podés hacer cualquier cosa sin que nadie se dé cuenta. Podés utilizar la servilleta o no podés utilizar la servilleta, comer con la mano e incluso lavarte las manos en la copa de agua, cosa que gente que me acompañaba hacía y que de repente en otro restaurante vos nunca harías, obviamente. Esto me hace acordar un poco a esa fantasía que seguramente muchos han tenido, el hecho de ser invisible. Es que es justamente lo que una de las principales enseñanzas, sentite invisible en una situación absolutamente cotidiana como es la de alimentarte, como es estar en una salida, vos decís, uy, qué pereza, salí con amigos y justamente que tenemos ganas de hablar, pasar por esta experiencia. Yo te puedo asegurar que es la cosa más divertida que he hecho en muchísimo tiempo. Esto que te decía de que la gente empieza a hablar a los gritos, esto que te decía que la gente se empieza como a liberar, es realmente un placer. Inclusive, si la mesa es de 4 y vos vas 2, seguramente, posiblemente te toque con alguien que no conoces. A los 5 minutos terminás como hermano de toda la vida. Tal cual. Como decía Carlos, el organizador de esta Cena de los Sentidos, esto no es un golpe bajo para intentar que la gente diga, uy, pobre las personas ciegas, cómo le falta esto, o cómo... Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Yo creo que una persona que tenga determinada discapacidad, y creo que todos tenemos una discapacidad, pero una persona que tenga de repente una discapacidad mucho más notoria, como puede ser una ceguera, como puede ser una parálisis, etcétera, no está permanentemente diciendo, uy, qué discapacitado que soy. Su vida es tan interesante y tan complicada como la de los demás. Es más, aquellos que de repente no tenemos ese tipo de grandes o de notorias discapacidades, nos vivimos quejando todo el tiempo. Parecemos muchas veces discapacitados. Así que realmente yo los invito a participar de esa experiencia, que te va a llenar además de preguntas. Cuando vos salís, los platos, primero que nada, cuando se está por terminar, lo último que querés es que prendan la luz. Vos querés decir, bueno, me voy a mi casa, pero no quiero ver que alguien me maneje y mañana, bueno, volveré a ser quien soy. Pero querés que esa experiencia se prolongue muchísimo más tiempo. Luego, al final, en la puerta están los platos exhibidos. Y yo les puedo asegurar a aquellos que vayan que nunca se van a imaginar que aquello que comieron, que aquello que tomaron con la mano y trataron de averiguar si tenía albahaca o si tenía romero, o si estaba tibio o si era caliente, nunca se van a imaginar que era de esa forma, con esa textura y con ese color. Realmente es una experiencia que te llena absolutamente de preguntas. Y es una experiencia que se puede realizar o repetir en la casa, porque acá me estaban diciendo eso los compañeros, para poder hacerlo en la casa. No sé si será tan práctico o uno debería tener una ayuda extra para hacer esto. Me imagino que debe ser mucho más interesante para los invitados de esa casa, por el hecho de que no la conocen. Y yo, como les decía, en esta experiencia, vos sentís una familiaridad con el lugar en el momento. Lo que me parece es que sea muy, pero muy difícil evitar que entre algún rayo de luz. Claro. Porque el ojo se adapta enseguida, y si vos tenés una persiana, por ahí si tenés una persiana y podés bajarla y queda hermético, blackout o lo que fuere, me parece que se puede hacer. Ahora, donde entre un rayo de luz, ya la experiencia cambia. Y ni te digo si suena un celular porque está arriba de la mesa. Ahí ya se pierde todo. La gente no tiene gracia. Por eso se le pide a todo el mundo que tengan apagados los celulares, independientemente de si suenen o no suenen, en la molestia del sonido que en todos lados está. Es por la luz. Para no arruinar la experiencia, porque donde entre un rayo de luz, ahí es donde la experiencia se complica. Pero se arruina por completo, si uno llega a ver algo de lo que está haciendo, de lo que está comiendo, ¿verdad? O de quien está ahí al lado, se arruinaría por completo, ¿no? Claro. Totalmente, inclusive, por supuesto que en 2 horas y pico, 3 horas, existe la posibilidad de que uno tenga ganas de ir al baño. Y está bien que así sea. Los mozos entran y salen. Te puedo decir que los mozos no equivocaron un solo plato, además.
A mí me dieron lo que yo pedí, a los que me acompañaban les dieron lo que habían pedido en el orden que habían pedido. Es decir, no hay lugar a la confusión. En cualquier lugar se confunden, o sea, podría pasar acá también, pero también pasa en cualquier otro restaurante o pizzería. Claro, ¿y cómo hacen para llamar a los mozos, no? Porque digo, uno está acostumbrado a que con un gesto llama al mozo, el mozo lo ve y uno ve al mozo, pero aquí ninguna de las dos cosas. Los mozos están pasando casi todo el tiempo. Ahí está. Vos tenés la posibilidad de llamarlo, no tenés ningún problema. Y si quisieras ir al baño, antes de la puerta de entrada hay desplegadas todas unas cortinas justamente para eso, para que aquellas personas que salgan al baño o tengan que salir por alguna razón del recinto, puedan hacerlo sin que entre luz al lugar donde estamos. Y una de las preguntas a las cuales me gustaría, tal vez, que si escuchara una persona no vidente, nos pudiera contestar: ¿aquellas personas ciegas pueden ser racistas? ¿Vos podés discriminar a alguien por su color de piel cuando no ves la piel? ¿Qué pasa con las personas con las que conversamos diariamente si no supiéramos si son orientales, o si son hindúes, o si son afrodescendientes? ¿Qué pasaría? ¿Seríamos racistas? Seguramente lo seríamos por otras razones, ¿no? Pero por el color de piel, ¿existiría el racismo si no viéramos? Pregunta que te la dejo ahí picando. Sí, ¿no? Y además también otra que me parece que ya está bastante respondida. Si se puede, lo hablábamos antes, si se puede ser o no feliz, perdiendo uno de los sentidos, en este caso tan importante como la vista. A la vista está, y nunca mejor utilizada la expresión, que han sido muy felices durante esta experiencia, tal vez porque sabían que era transitoria, ¿no? También hay que decirlo. Pero por lo pronto, durante ese tiempo, sin luz o en la oscuridad, supieron arreglárselas ingeniárselas para poder hacer lo que querían, que era comer, y en definitiva también disfrutar la cena. Te das cuenta justamente de que la vida es fácil y difícil para absolutamente todos. Tal vez nos deberíamos cuestionar si las ciudades son accesibles a personas con algún tipo de discapacidad. Cuando uno viaja, de repente ve muchas más personas en silla de ruedas. Vos decís, ¿qué cantidad de gente que hay en silla de ruedas acá? No es que haya más gente que en mi país. Es que tienen posibilidades de salir y de acceder a edificios públicos y de acceder a lugares de esparcimiento, etcétera, etcétera. Por eso es que parece que hubiera más personas. Pero les repito, no es un golpe bajo, no es una experiencia desagradable para hacer empatía con alguien que tiene, es todo lo contrario, es una experiencia muy divertida, súper educativa, totalmente entretenida y divertida. Realmente se la recomiendo. Averigüen por mail, Cena de los Sentidos, y realmente les recomiendo pasar por esa experiencia. Leonardo, muchísimas gracias por estar, nos has dejado muchas preguntas y hemos reflexionado muchísimo contigo. Nos estaremos reencontrando la próxima. Muchas felicidades en estas Pascuas, por supuesto, y la próxima semana estaremos nuevamente moviendo las neuronas. Genial, Pablo, te agradezco mucho por recibirme, un placer conversar con todos ustedes. Felices Pascuas.